En mi canal ya hice una banda de comparativas entre sistemas operativos y por ejemplo hemos llegado a la conclusión de que la versión original de Windows 11 es mejor que JawOS 2, también que el Tomex OS 11, pero faltó que la comparemos con el Atlas OS 11, un sistema optimizado de verdad que busca brindar un mejor rendimiento que la versión de stock. Vamos a analizar cada uno de los apartados que estás viendo en pantalla para elegir al veredicto definitivo. Si vale la pena instalar Atlas en Windows 11 y qué ventajas, si las llegase a ver, nos brinda este sistema respecto a la versión Vanilla, desde la facilidad de configuración hasta el rendimiento entre juegos, así que si te interesa quédate que ya te lo cuento. Como primera medida analicemos el apartado de instalación. Para el que no lo conozca, Atlas OS es una modificación que se aplica por encima de una versión de Windows y que es desarrollada y está en constante perfeccionamiento por parte de un grupo de entusiastas por la tecnología. Atlas no se instala como el típico Windows modificado por medio de un archivo ISO, sino que es más bien un instalador, un programa como cualquier otro, donde con un par de clics en siguiente ya lo puedes instalar, evitando así complicaciones tales como problemas con los drivers o el simple hecho de perder tus archivos. Sabemos que la última versión de Windows 11, la 24H2, lanzada por Microsoft, pesa 5.2 GB y bajar Atlas OS 11 solo pesa 19.5 MB, prácticamente nada. Y durante este instalador podemos decir con qué quedarnos. Por ejemplo, si queremos tener Windows Defender, no se lo podemos quedar, sería como una instalación personalizada. Si comparamos los pesos de los sistemas operativos una vez ya instalados, es decir en el disco duro, tenemos que el Atlas OS 11 pesa alrededor de 26 GB, contra los 45 GB que pesa Windows 11 oficial. Prácticamente con Atlas el peso se reduce a la mitad, y lo que pasa es que este sistema operativo elimina todo el bloatware innecesario, que son los programas preinstalados por defecto, y un montón de características más que no las considera esenciales. Por ejemplo, elimina también lo que es la herramienta de recortes, para sacar capturas de pantalla. También por defecto busca que no utilices Windows Defender, seguridad de Windows, este antivirus que viene ya instalado, aunque si lo quisieras podrías decidir no eliminarlo durante la instalación. Lo mismo ocurre con las actualizaciones automáticas de Windows. Y respecto a Microsoft Store, eso no lo eliminan por defecto. Dato no menor, Atlas te va a tomar la instalación que tenías por defecto. Por ejemplo, si tenías Windows 11 edición profesional en la versión 24H2, bueno, vas a seguir manteniendo lo mismo, ya que Atlas OS no es un sistema operativo como tal, sino que es más una capa que se aplica sobre un sistema ya en funcionamiento. Si pasamos al apartado de interfaz de usuario, acá no tenemos mucho. Recuerden que lo que se busca con este sistema es rendimiento, a costa de otros aspectos como las vistas y la interfaz. De todas formas, mantiene el menú de inicio original de Windows 11, también la barra de búsqueda junto al botón. El menú contextual es propio de la versión de Windows 10, esto es cuando damos clic derecho, y cuenta con algunos temas que varían la tonalidad del color del wallpaper y la barra de tareas o mismo las ventanas. En cuanto a la sección que seguro más esperaban, la de rendimiento, tenemos mucho para analizar. Lo primero, los tiempos de encendido. ¿Cuánto tarda la PC en arrancar? En Windows 11 Vanilla tardó 46 segundos. Estos son tiempos desde el equipo apagado hasta luego de iniciar sesión, y lo estoy probando con un disco duro HDD, uno tradicional. En Atlas OS, sorprendentemente el tiempo de inicio es mucho más lento, tardando 1 minuto y 11 segundos. Punto negativo ahí para el Atlas. Pero si analizamos los recursos que consume cada uno, bueno, desde el administrador de tareas, el punto a favor se lo lleva. Esto te lo muestro desde mi dispositivo móvil, ya que no quiero que el grabador de pantalla afecte los resultados de la prueba por los recursos que consume. Vemos que en Atlas OS tenemos, respecto al procesador, ejecutando 70 procesos y alrededor de 910 subprocesos. Estos valores no son más que la carga de este componente en tiempos de inactividad, que tantas operaciones está corriendo mientras no hacemos nada, y de RAM consume solamente 1.9 GB. Y esto que estás viendo ahora es la versión original de Windows, 146 procesos, alrededor de 1720 subprocesos y un consumo de RAM base de 3.4 GB. Vemos que la diferencia es bastante grande entre ambos sistemas.
Y no sé si lo notaron, pero si volvemos a mirar el rendimiento en Atlas, vemos que la frecuencia del procesador, estos valores medidos en GHz, están muy altos en relación a la versión original. Y esto se debe a que hay preconfigurado un plan de energía llamado Atlas Power Scheme, el cual busca poner a tope todo el tiempo al procesador, incluso en periodos de inactividad o de poco uso. Desventajas de esto, bueno, evidentemente el consumo de energía de tu equipo va a ser un poco superior, ya que esta configuración no es gratis aplicarla. Si vemos el rendimiento en juegos, los juegos, bueno, van a ser los siguientes, teniendo un procesador con gráficos integrados y comparando cada benchmark en la misma posición, en el mismo lugar, con las mismas configuraciones gráficas. Empezando por Race Driver Grid, con todas las configuraciones al máximo. En Windows 11 tenemos un mínimo de 23 FPS, un máximo de 34 y en promedio la jugabilidad suele ser entre 24 a 28 FPS. En Atlas, mínimo de 23 FPS, máximo 35 FPS y la jugabilidad con una media entre 24 a 28 FPS. Pasando a Minecraft, ya que nos muestra los FPS sin necesidad de herramientas externas y con los chunks al máximo, en Windows 11 tenemos mínimo 39, máximo 60 y un promedio de 41 a 52 fotogramas por segundo. En Atlas tenemos un mínimo de 42, un máximo de 60 y en promedio 43 a 52 FPS. Vemos que en este caso el mínimo de FPS de Atlas suele ser un poco superior al de Windows 11. Y por último el Call of Juarez Bone in Blood. En Windows 11 Vanilla, mínimo 26, máximo 48 y un promedio de 30 a 35 FPS. Para el Atlas, ojo al dato, tenemos un mínimo de 26, un máximo de 43, estos son 5 FPS menos que la versión original de Windows, y en promedio de 30 a 34 FPS. Como vemos, y si analizamos a nivel general el rendimiento en los tres juegos, es prácticamente muy similar, variando los picos de máximo y mínimos en algunos juegos, pero la media de FPS, es decir, el promedio, muy similar en todos, por lo menos usando los gráficos del procesador, que es lo que muchos tienen, en lugar de una placa de video. Y en ninguno hubo un salto muy brusco de FPS, al estilo 20, 40 o más diferencia. La mayor diferencia estuvo en el último juego analizado, donde hubo una diferencia en el máximo de 5 FPS, pero no mucho más para contarles. Por último, para cerrar este apartado, decirles respecto al uso diario del sistema. Lo veo súper más fluido al Atlas. Abre las ventanas rápido, me permitió navegar por internet sin problemas, se nota que le pusieron mucho trabajo y lo que se busca es que el rendimiento sea muy fluido, ya que por el simple hecho de los módulos núcleo que no tiene instalado, por defecto como el antivirus, se nota que es más rápido que la versión original, que tiene muchos servicios ejecutándose en segundo plano. Pasando a lo que es compatibilidad de software, en este caso hay que aplaudir a Atlas, dado que en principio no vas a tener ningún problema con los drivers, porque te toma los que tenías originalmente en tu sistema. Dado que no implica una instalación desde cero y limpia, vas a tener todos los controladores cargados una vez lo instales, el de red, el de los periféricos, el de los gráficos integrados del procesador o mismo el de la placa de video. Además, por lo menos en todo el uso que le estuve dando, no le encontré ningún error. Si bien es normal que tenga, de hecho en la última update que hicieron mencionaron que habían corregido algunos fallos, y recordemos que es un sistema en constante actualización. Por último, para lo que es la post-instalación, una vez con el sistema ya instalado, en el escritorio contarán con una carpeta llamada Atlas, la cual cuenta con un montón de scripts o entradas del registro que te permitirán instalarle elementos que tiene eliminados por defecto. Por ejemplo, podrías instalarle el menú contextual original de Windows 11, y así con la mayoría de funcionalidades que quita en relación a Windows 11. De todas formas, una vez que instalás Atlas OS, en principio no tenés que instalar nada más. Ya podés hacer uso del sistema sin ningún inconveniente. Resumiendo y concluyendo, hemos visto que Atlas busca ser una solución respecto a los problemas de rendimiento que puede acarrear la versión original de Windows, y este objetivo lo logra eliminando toda la basura que no considere indispensable y eliminando o inhabilitando características importantes tales como la seguridad de Windows. Obviamente vos podrías elegir dejarlas a muchas de estas características que elimina, pero lo que se busca es un sistema optimizado, rápido para tareas, y ten en cuenta que por cada cosa de más que instales vas a terminar consumiendo un poco más.
Se nota que está muy bien laburado este sistema, siendo súper fácil de instalar para cualquier usuario, sin complicaciones respecto a lo que sería una instalación limpia y un consumo de recursos notablemente inferior a la versión vanilla de Windows. Respondiendo a la gran pregunta, ¿vale la pena Atlas o mejor nos quedamos tranqui con la versión original? Visto lo visto, sí vale la pena y lo veo recomendadísimo para equipos con poca cantidad de memoria RAM. Hay mucha diferencia con Windows 11 oficial. También para aquellos que no cuenten con mucho espacio en el disco duro o bien si no tenés un procesador muy potente. O también si necesitas un equipo solo para jugar o para hacer pruebas. Creo que este sistema es ideal para computadoras antiguas e incluso utilizable para uso diario. A ver, siempre lo mejor es optar por versiones oficiales, ¿no? Lanzadas por Microsoft, donde no vas a tener, por lo general, problemas en cuanto al uso. Pero la realidad es que si tenés un PC antiguo, Atlas OS puede ser una muy buena alternativa. O mismo si Windows 11 te anda muy lento, este sistema optimizado te puede llegar a salvar. Eso sí, lo más destacable, claramente, es el rendimiento, lo fluido que se siente y la facilidad de instalación. Pero ten en cuenta que si en el instalador de Atlas decidís quedarte con más características, bueno, lo que te mencionaba, el consumo será superior a lo que te mostré, que para este video inhabilité todas las opciones que me permitía Atlas. Espero que les haya gustado esta comparativa. Si te interesa ver más comparativas de Atlas, en la descripción del video te dejo el enlace a estos videos que estás viendo en pantalla, donde lo comparamos y analizamos respecto a otros sistemas operativos lanzados por otros youtubers. Cualquier aporte y pregunta dejala acá abajo, ya saben, leo todos los comentarios y nos veremos en la próxima.